Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Señores míos, siempre me refiero en los vídeos a perfumes que deben de tener mucha más intención, cargados de intención, perfumes con los cuales pues estamos buscando realmente un propósito, aunque básicamente ya sabemos cuál es, que es no pasar desapercibidos, que se nos note, que se nos sienta y se nos presienta. Sí, todo eso junto del tirón. Con lo cual el resultado final es triunfar como la Coca-Cola o como la Pepsi, pero el caso es triunfar. Bueno, pues una propuesta que intento resumir entre las fragancias que más me gustan de la colección y que considero que son imprescindibles precisamente para conseguir eso. No pasar desapercibido, que se nos siente y se nos presienta, para que nadie te quite el ojo de encima, pero desde el punto de vista bueno, no desde el malo. No se trata de que te traten como si fuese una obsesión el estar mirándote y oliéndote. No, quiero que sean fragancias completamente adictivas para las personas que puedan sentirla y desde luego y por supuesto adictiva para ti, que eres el que la lleva. Señoras y señores, empezamos a disparar. Y señores míos, eso es lo que pretendo, ofreceros perfumes cargados de intención y con alguna que otra sorpresa, por supuesto, para que tengáis dónde elegir, que probéis, no probéis, desechéis o simplemente paséis un buen rato viendo este top. Y voy a empezar a disparar con Banana Republic Dark Cherry. Es especial y sobre todo, y quiero que también que se tenga en cuenta que está en un precio muy comedido. Un precio muy comedido para la altísima calidad que tienen las fragancias que yo hasta la fecha tengo de los señores de Banana Republic. Cargada completamente de intención. Es una fragancia que se entiende como unisex dentro de la firma. Pero esto en un tío es una bomba atómica. Una fragancia con la que no vais a pasar en absoluto desapercibidos. Queda completísimamente espectacular. Ya sabéis que está hecho revisado de una forma individual dentro del canal. Muy rica, por supuesto, en flor de cerezo y en praline. Y a todo esto pues le tenemos que ir sumando, como no, ámbar y maderas. Madera que si mal no recuerdo es una madera de cedro. Voy a mirarlo, pero vamos, sé que es madera de cedro. Y todo este dulzor viene dado, claro que sí, por esa cereza fantástica que podemos sentir en la salida. Una cereza que además es ácida. No es una cereza normal y al uso que puedas tener, pues como más endulzada. De endulzar ya se encargan el resto de aceites esenciales, moléculas que lleva esta señorita de aquí. Así que primera propuesta para no pasar en absoluto desapercibido y estar siempre en el punto de mira. Ya sabéis que a mí me encanta también el equilibrio, por supuesto, y para equilibrar la cosa, aquí la tengo, es que claro, no sé por dónde la cojo, Nemo de Cacharel. Una bestia parda, no, porque trabaja desde las sutilezas y una fragancia que es un amor, pero un auténtico amor. Deja como una especie de halo a tu alrededor. Es algo como que se va dibujando en ti. Conforme se va secando, se va dibujando en ti. Sé que es muy complicado de conseguir, pero precisamente el trabajo que cuesta el conseguirla es la que la pone precisamente también en valor. Desde este canal reivindicamos la vuelta de Cacharel Nemo, por Dios. Es una ricura, un halo completamente lleno de dulzura, de especias y unas sensaciones que acompañan muy mucho a un tío que realmente es un tío actual. No es en absoluto viejuna. Yo creo de hecho que aquí también se adelantaron un poco a los tiempos que corrían. Sí, fueron por delante. Y con esta Nemo de aquí, yo por lo menos consumí unas cuantas unidades, unas cuantas bastantes. Fue mi fragancia de cabecera. Y siempre me han dicho: qué bien hueles. Y cuando pasas, no, con esto no quiero decir que tampoco el estar en el punto de mira signifique que sea una volteacabezas. Lo que quiero decir con esto y lo que quiero reflejar es que efectivamente cuando una persona está cargada de personalidad o tiene un aura especial, estas fragancias de aquí lo que hacen es que potencian muchísimo más toda la belleza que pueda tener esa persona, pues para el resto de seres vivientes que pueda haber alrededor.
Creo que la hace muy especial, que la van a hacer siempre una fragancia a tener en cuenta, a pesar de que ya efectivamente no esté en producción, esté descatalogada, pero creo que es una fragancia que a mí en lo personal me ha hecho sentir muchas cosas y me ha hecho también sentir que la gente realmente te mira y también pone más en valor que todo el mix completo, personalidad, tu físico, todo en ti, junto con tu prestancia y esta fragancia que llevamos puesta aquí con Nemo de Cacharel. Lavanda, alcarabea, clavel, geranio, cuero y muchas más cosas en la composición. El cuero no es un cuero que sea muy marcado, ¿de acuerdo? Entra más entre esas sensaciones florales suaves que tenemos en un principio para ir acompañadas de las especias, pues como pueda ser efectivamente la nuez moscada dentro de lo que es Nemo de Cacharel. Y va jugándose la baza conforme va secando efectivamente con el cuero y las maderas, pero el cuero no queda excesivamente potenciado, sutilezas totales y pues eso, que es un amor, si es que es un amor, y si encima tú eres un amor y tratas a las personas así de rico, pues entonces te van a comer a besos, no hay más. Roja, Dove, Enigma, Colonia, Parfum, aquí, qué nombre más corto le han puesto a la firma. Señoras y señores, bueno, Parfum Colonia, que lo acabo de ver yo aquí, ya vamos a seguir del tirón, vamos a decir Enigma Parfum Cologne. Venga, ahí vamos a darle. Señores míos, pocas palabras con respecto a esto. Lo que sí es cierto es que en un principio puede que sea una fragancia que hay que entender. No es del todo fácil. Ojito, cuidado con lo que estoy diciendo, ¿de acuerdo? No os lancéis a la piscina a la primera de cambio. Ir, probarla y si no, cogéis y compráis algún Discovery Set, que los hay, A ver los hilos. Muy especial. La magia real de todo esto y el que estés siempre en el punto de mira es porque dura una barbaridad de horas. Eso para empezar. No te tienes que preocupar. Eso con respecto a ti, que es lo primero. Y lo siguiente es que efectivamente al durar tantísimas horas y oler tan sumamente rico, ser una fragancia que está muy alicorada, tiene sensaciones de coñac, con roble, por supuesto, cura en roble, con notas también, ¿por qué no decirlo?, frutales. Y por supuesto, nota también de tabaco, que ya dije que olía como a los antiguos bares de cuero, pero a esa sensación cuando entrabas al bar y te daba esas sensaciones así como muy de los años 60, 70, todo como muy retro. Esto lo tiene, y esto es una fragancia que además, como está tan endulzada, porque no es un gourmand ni nada de esto, siempre lo digo, pero está endulzada y queda impecable, queda muy chula. Entonces, a tener en cuenta también para estar siempre ahí en el punto de mira, porque vamos a ver, huele que te pasas, pero luego encima es que claro, tiene algo especial que las personas que cuando la llevas puesta, o hasta incluso cuando estás en un sitio para arriba y para abajo, es que la gente realmente te gira la cabeza porque es que es un aroma que llama la atención de por sí. No estamos acostumbrados a estar oliendo este tipo de fragancias con tanta, vamos a llamarlo, solera. Es una sensación alicorada y es una sensación que viste un montón. Y todo esto hace que te tengan ahí enfilado, no porque no la considero muy unisex, aunque sí puede entrar, bueno, esto se lo puede echar quien le dé la gana, por supuesto, vamos, el señor Roja estaría encantado, porque da igual si es para hombre o para mujer, pero son ventas, por lo menos yo lo entiendo así y él estaría encantado, pero que de verdad que merece muchísimo la pena y sobre todo, vuelvo a repetir, es algo que te hace siempre estar fijándote en la persona que la lleva porque tiene esa cosa especial que hace que te fijes en esa persona. Tiene como un imán, una especie de magnetismo que sobre todo tira mucho del arraigo olfativo que puedan tener personas ya de determinada edad, que puedes decir, ostras, este olor me suena a algo. Y es que claro, huele a barrica, ese coñac con notas de tabaco verdes que luego se va oscureciendo y la hacen perfecta para estar siempre ahí
en el punto de mira y que te suelten un tiro encantado de la vida. Señoras y señores, siguiente fragancia. Mi siguiente propuesta es ámbar de Prada, pero para mujer. Sí, hay que arriesgar de vez en cuando y si queremos estar en el punto de mira, que se acuerden de nosotros, que nos tengan en cuenta, hay que marcar un poco la diferencia. No se trata del hecho de tener que estar ahí de una forma imperante y atosigante, pero son fragancias que con las que quiero que realmente seas tú el foco y el centro de atención. Para todo esto, y ya sabéis que en este canal no se cree en absoluto en nada de las edades ni del sexo, aunque a veces diga yo esto lo recomendaría para... Pero yo me alejo completamente de todas esas consideraciones, ya lo sabéis, pero vamos, de todas. Bueno, pues vamos a atomizarla, por supuesto. Además, llevo tiempo que no la atomizo. Espero que salga bien la cosa, porque llevo tiempo que no le doy. Y es una pena que no me la ponga tan a menudo. Esto es un espectáculo. Señores míos, realmente si queréis conseguir un olor, un aroma, unas sensaciones de limpieza y de pulcritud, sin tener ese toque tan sumamente femenino como tenéis con otras fragancias, aquí lo tenéis. Está atalcada a la enésima potencia. Es como si, pues, efectivamente te hubieses dado unos polvicos de talco, porque es muy así. Resina de labdanum, tiene también patchouli, benjuí y desde luego y por supuesto en la salida cítricos, pero está sumamente empolvada, sin ser excesivamente femenina, a pesar de que sí, esto en una mujer es una auténtica delicia, en nosotros queda distinto. No es que sea diferente porque quien lleva esta ámbar de Prada lleva una ámbar de Prada, pero esta es la de Puig, no la nueva, tenerlo en cuenta. Y sobre todo, si lo que queréis es que precisamente las féminas os tengan en el punto de mira, con esta lo vais a conseguir. Porque es un aroma que a ellas les va a llamar la atención, no van a reconocer en su mayoría, porque no lo van a reconocer, pero sí que se van a sentir identificadas con este tipo de aroma. Porque tiene ese toque y esas cadencias femeninas de un perfumaco como es este de aquí. Entonces, aquí jugáis una baza muy importante a la ambigüedad, y de vez en cuando a las chicas yo sé que les pone mucho el rollo ambiguo dentro de la masculinidad aguerrida. Cuidado y que se me entienda, macho man, pero de tan macho se puede permitir el lujo de echarse esta ámbar sin ningún tipo de complejos ni de miedo. Jolín, estaría por echármela, pero como ya llevo una, pues ya me estoy quieto. Pero es que me disparo y al final me echo y luego digo, me tenía que haber echado la otra. Pues no, me he echado esta. Bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Señores míos, ámbar de Prada, una pasada que desde luego os va a dejar en el punto de mira de cualquier chica, porque ya digo, tiene un rollo muy especial esta fragancia. Debéis de probarla a ver qué tal os queda en piel y luego ya me contáis. Pero de verdad que es una de las mejores opciones que os estoy dando ahora mismo. De todo lo que he visto aquí, esta es la más auténtica. La más auténtica para que digan, de momento es la más auténtica. Estoy mirando un poco para abajo. Sí, es la más auténtica a pesar de que haya una última. No queda relegada ni muchísimo menos a la última posición ni nada de eso. Ni siquiera a la primera. Pero yo creo que esto es adelantar acontecimientos. Esta para mí es la number one para estar en el punto de mira, vamos, pero del tirón. Y la última opción, sí, la última opción, y es una fragancia además que he sacado en un par de tops, pero es una fragancia que desde mi punto de vista, y siempre lo he dicho, es una fragancia unisex. Pero aquí no me hace mucha gracia. Yo sí que puedo decir que soy poseedor de un Molinar Patchouli, pero que precisamente la vainilla en las fragancias del señor Molinar a mí no me terminan de convencer. Aparte de eso, y haciendo esa salvedad, mejor dicho, tengo que recomendarla, por supuesto, porque es una fragancia que hace que te sientan absolutamente todo el tiempo y efectivamente llama mucho la atención. ¿Por qué? ¿Por qué llama la atención? Si el vaporizador no va muy bien, El vaporizador sale en exceso a chorro y no es de lo mejorcito. En fin,
sale con mucha, pues no me gusta, ¿para qué nos vamos a engañar? Lejos de todo eso, una fragancia que marca mucho la diferencia, pero muy mucho. Una fragancia que además está subidísima de vainilla, pero que también está compensada, entre comillas lo de compensada, ya sabéis que a mí no me termina de hacer mucha gracia, pero sí que realmente está compensada con esas notas de pachuli que lleva en la composición y que realmente es de donde recibe el nombre. Nerolí, naranja, geranio, todo esto en la salida, un nerolí que además es muy potente, muy potente, y luego ya sí que va acompasando, por supuesto, hasta llegar a lo que sería el corazón de la fragancia, que es donde se hace sentir realmente un pachuli que yo encuentro además un pachuli trabajado desde el verdor. No está trabajado ni siquiera desde el punto de vista que pudiéramos entender de un pachuli de los años 70, principios de los 80. No tiene nada que ver con cremosidades, ni es verde, es como muy brutal, y además es una fragancia que, a pesar de estar en la composición muy rica en flores, queda como muy cárnica. Es una fragancia muy orgánica, y por eso también creo que cada vez que la he llevado siempre me han estado así como observando, pero realmente yo sabía que lo que estaban haciendo era que olían. De hecho, alguna vez que otra me han preguntado que qué fragancia era y lo he tenido que decir, claro, evidentemente, porque yo tampoco me escondo, ya ves tú, con todo lo que tengo como para esconderme. Lo que sí es que algunas veces me tengo que quedar pensando, digo, Dios mío de vida que llevo hoy que no me acuerdo. Eso sí, pero esta me han preguntado varias veces y vuelvo a repetir, es una fragancia que te hace estar en el punto de mira, siempre presente. Todas ellas son, salvo Nemo, que se queda más en la intimidad. Voy a mirar un poco más abajo, sí, salvo Nemo, que se queda más en la intimidad. Todas las demás son auténticamente monstruitos. O sea, esto tienen, cualquiera de ellas, un montón de estela, más de 2 metros de estela, 2 metros de proyección, durante aproximadamente, pues ya estoy diciendo, pues más o menos, si es que van durando, esa barbaridad van durando cerca de 1 hora. O sea, son colosos. Y alguna que otra de aquí también, estoy haciéndolo en plan general, que se me entienda lo que estoy haciendo, porque no quiero meterme en lo que es un análisis 1 a 1, porque si no esto puede terminar yo no sé cuándo, y luego aparte están hechos todos los revisados de las fragancias. Por eso obvio determinadas cosas, que para eso ya está hecho el trabajo anterior y ahora solamente pues queda restar todo lo que es mi parecer con respecto a fragancias con las cuales podéis estar siempre en el ojo del huracán. Señoras y señores, que se ha terminado lo que se daba, que me despido ya, no sin antes dejar de recordaros que aquí abajo está Patreon, que os podéis hacer de la familia Patreon, también tenéis miembros del canal, por supuesto, y colaborar con, pues efectivamente, con que este canal siga adelante, siga subsistiendo y presentando perfumería todos los meses, que eso es lo que hace falta. Un empujón bien fuerte y poder seguir luchando y trayendo perfumes cada vez más chulos. Aunque ya sabéis, y ya de paso aprovecho y lo digo, el mercado está un poco retraído y novedades están saliendo hasta, por lo menos la fecha de hoy, están saliendo muy poquito. Dios quiera que la cosa empiece a animarse y empezar realmente a traer perfumería novedosa, nueva y llena de garra, y desde luego para que no te quiten el ojo de encima. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar ahí, y recordad suscribiros al canal, darle al like y distribuir mis vídeos por todas vuestras redes sociales, que yo os voy a estar profundísimamente agradecido. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.